Bueno, sin más preámbulos, quiero dar paso a la primera conferencia, Transformación Digital y Productiva e Industria 4.0, cómo dar el salto en Latinoamérica, a cargo del ingeniero José Albeiro Goyeneche Wilches de Segen Group. Quiero brindar antes de ello algunos datos sobre su perfil. Él es ingeniero, empresario y consultor con más de 20 años de experiencia en evaluación, venta y ejecución de proyectos de tecnología para diferentes industrias en Latinoamérica y el Caribe. Magíster en gestión de la innovación empresarial. Tiene experiencia en evaluación y acompañamiento en proyectos asociados a Internet de las Cosas en diferentes países de Latinoamérica, en sectores como minería, agricultura, industria de manufactura, servicios públicos, entre otros. Trabajando en equipo con telcos de la región y empresas de integración de tecnología, consultor y especialista en evaluación de proyectos para la integración de tecnologías. En la compañía Segen Group, en la que ha participado y participa en diferentes cargos como consultor para la Alianza Banco Interamericano de Desarrollo, Minminas y Agencia Nacional de Minería en un proyecto para automatizar la trazabilidad de los procesos de la cadena de explotación y comercialización de minerales en Colombia. Director metodológico del proyecto Centros de Transformación Digital Empresarial a nivel nacional, programa Impulsa del MINTIC Mincomercio, extensionista Fábricas de Productividad y Cámara de Comercio de Bogotá. Director metodológico del proyecto Next, Industria 4.0, programa Impulsa MINTIC, especialista de proyectos LOT para Latinoamérica y el Caribe Advantage. Solo por mencionar unas de las más relevantes. Por ende, bienvenido, apreciado ingeniero José. Muchísimas gracias a todos. No sé si me escuchan así o me escuchan mejor así. Mejor así, perfecto. Bueno, entonces, de antemano muchas gracias por el tiempo, por la invitación. ¿Me confirman si se ve bien? Okay. Cuando me invitaron a esta charla, leí un poco el título y el título decía, bueno, Foro de Estrategias Curriculares, un aporte a las regiones, y fue la introducción que hicieron hace un momento y eso como que me hizo reflexionar realmente qué era lo que yo esperaba poderles transmitir de la experiencia que hemos ido ganando en el tiempo. Y de ahí salió este título que hemos venido trabajando desde hace varios años, que es el tema de transformación digital y productiva, que es un tema interesante, e Industria 4.0, que creo que es algo que todo el tiempo estamos escuchando en los últimos años. Pero la pregunta es, venga, ¿y cómo hago eso? Es que esa es la gran pregunta que no se ha podido resolver, ¿cómo lo hago? Y aquí empiezan varias cosas en el cual como que creamos esta historia, donde vamos a atacar 5 puntos, vamos a tratar 5 puntos. Y el primero de los puntos es, ¿quién es el cliente de mi cliente? Yo les hago la pregunta, ¿quién es el cliente de sus clientes? ¿Quiénes son sus clientes? Ustedes que son educadores y están en la universidad, ¿quiénes son sus clientes? Los estudiantes. ¿Y quién es el cliente de su cliente? Las empresas. Y empecemos por ahí. No tenemos conectado la realidad con nuestras empresas. Este señor es un señor que me encanta, falleció hace 2 años, realmente un gran líder, fue CEO de General Electric, transformó el General Electric en su momento y él decía, se llama Jack Welch, y él decía, si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al de su entorno, el final de la empresa está a la vista. Y eso es lo que está pasando en este momento, que el ritmo de cambio es acelerado, todo cambia, todo se mueve. Y eso está haciendo que muchas veces nosotros no entendemos quiénes son los clientes de nuestros clientes. Nuestros clientes son nuestros estudiantes y la empresa es la que tiene una necesidad que debemos nosotros atender para poder articular la necesidad de ellos con lo que nosotros enseñamos. Y el ritmo de cambio de las empresas no hace sino cambiar, cada vez es más acelerado y nuestros programas curriculares, la formación que le damos a los estudiantes no está en consonancia con lo que está pasando en el mercado. Arrancando porque nosotros en términos generales tenemos 3 tipos de empresas, que yo siempre digo que hay empresas de manufactura, empresas de servicios, empresas de comercialización, cada una con unas características de lo que uno tiene. Esta es una realidad de unos datos que tenía antes, pre-pandemia, pero yo creo que estos números se alteraron bastante y según los datos de Confecámaras hay
1,500,000 de micro, pequeñas y medianas empresas, 1,500,000 antes de pandemia. Yo creo que por lo menos después de pandemia desaparecieron un 30%. Son números que no dicen. ¿Por qué? Porque las compañías desaparecieron, no se pudieron adaptar. Lo otro es que las micro, pequeñas y medianas empresas son la fuente de empleo de más de 16 millones de colombianos. Esto es supremamente importante para entender una cosa. El aparato empresarial colombiano y en general el latinoamericano tiene un comportamiento y es que menos del 1% de las empresas son grandes compañías. Entre un 3 y 4% son medianas empresas y el otro 95% son pequeñas y microempresas. 95% de nuestro aparato empresarial. 4% son medianas y menos del 1% son grandes compañías. Pero ese 1% se lleva el 40% del PIB. Menos del 1% de las empresas del país se llevan el 40% del PIB. Y el otro 4% se llevará un 35% del PIB. Y el restante, el 95%, adivina a quién le queda. A las pequeñitas y a las medianas. Por eso es que nunca hay plata. Por eso las compañías no pueden contratar ingenieros, porque no les alcanza el dinero. Por eso no tienen plata para innovar, porque solamente tenemos innovación de subsistencia. Entonces, eso también lleva a que en el año 2019 tuvimos la bonita oportunidad de trabajar con Impulsa y con el Ministerio de Comercio en hacer como un primer estudio de Industria 4.0 aquí en Colombia. Hicimos un estudio, digamos que para mí este es el slide que hace el resumen. Fueron 33 compañías, trabajamos 2 empresas de consultoría, una fue EY, el otro grupo lo tomamos nosotros como Segen Group. E hicimos este estudio donde las conclusiones son sencillas. De las grandes compañías, empecemos por las pequeñas. Pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas como tal tienen problemas todas en términos generales tienen de todo, pero las pequeñas siempre tienen problemas de mercado. Su principal problema es vender, porque si no venden no facturan, si no facturan no tienen con qué pagar la energía. Las medianas tienen pues un tema de mercado, pero tienen un problema un poco distinto a nivel general y yo lo digo que es esta parte de método y apalancamiento financiero. Yo digo que nosotros como colombianos y como latinoamericanos somos infinitamente creativos, pero no somos innovadores. ¿Por qué? Porque no tenemos método. Nos gusta estarnos inventando el hilo negro todo el tiempo y no tenemos método. Entonces, como no tenemos método, eso se ve reflejado mucho en las medianas compañías porque aunque han crecido a punta de trabajo y de empujar las empresas, pues digamos que llega un punto en donde les hace falta ingenieros para poder organizar mejor la compañía y poder seguir elevando sus niveles de productividad y demás. Y eso lleva también un tema de que como no logran vender, como se desgastan demasiado, gastan mucho más operativamente de lo que deberían gastar, llegan a tener problemas de apalancamiento financiero. Entonces no tienen plata para invertir en el negocio para poder crecer. Y finalmente, pues las grandes, esas del 1% que les hablaba, pues son problemas que no tienen problemas de mercado, cogen el 40% del PIB, son empresas que tienen muchos de sus procesos sumamente estandarizados y tienen grandes cantidades de ingenieros en sus plantas, en sus plantillas, no importando el tipo de negocios. No digamos que no tienen problemas de apalancamiento financiero, pero sí pueden entrar a buscar dinero más barato. Pero finalmente lo que tienen ahorita es un problema de flexibilidad. O sea, es que son tan grandes, tienen tanta infraestructura que no se permiten ajustarse rápidamente a los cambios del mercado. Resumen. Y entonces eso lleva a que nos tenemos que hacer unas preguntas. Colombia hace parte de la OCDE, pero mire estos números tan espeluznantes. Un colombiano produce en promedio $30,000 al año, aún así, ¿por qué es improductivo? Somos un país improductivo, así no nos guste. Decimos así que en los países de la OCDE, la productividad laboral Colombia aún tiene mucho camino que recorrer. Según el estudio, los niveles de productividad no solo son bajos, sino que se encuentran estancados. Ustedes sabían que el último estudio que dijo el presidente Duque hace como unos 2 o 3 años decía que nuestro nivel de productividad con respecto a Estados Unidos era el 19%. O sea, que en el sistema, una persona en una semana de trabajo produce o crea el valor de una persona en Estados Unidos en un día. Somos la 5ª parte de productividad, somos improductivos. Eso también lleva a que, obviamente, dice, la diferencia de Colombia frente a países de la OCDE es que mientras el país produce $38,000 por empleado, el promedio de las organizaciones de la OCDE es de $100,000. Decimos, oiga, pero ¿por qué no tenemos plata? Porque somos improductivos. Nuestros niveles de productividad son muy bajos.
Y entonces ahí es donde nosotros nos venimos a preguntar, venga, ¿y la transformación digital y la innovación en qué van? Entonces la transformación digital permite a las empresas aumentar su innovación y reducir en algunos procesos, reducir costos en algunos procesos productivos, adicionalmente mejorar la competitividad en el país y en el exterior. Señores ingenieros, es nuestra obligación como ingenieros ayudar a elevar los niveles de productividad del país. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros somos los que tenemos mayor posibilidad de tener método para poder ayudar a las compañías a elevar sus indicadores de productividad. Punto. Es así de sencillo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues que obviamente cuando hablamos también de tecnología e innovación, muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no han entendido la importancia de administrar y gestionar correctamente su información. Creen que es muy costoso recolectar datos y sobre todo explotarlos. Señores, estamos entrando en la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial es datos. ¿Sí? No sé si han entrado a charlas de eso de Industria 4.0 y siempre le echan en uno el cuento de Industria 1 fue las máquinas a vapor, Industria 2 fueron las líneas de producción, Industria 3 fue haber metido automatización y sistemas en la manufactura, Industria 4, gestión y explotación de los datos. Pero resulta que en lo que les contaba el estudio de Industria 4.0, Colombia y el estudio arroja que nosotros ni siquiera hemos cerrado ciclo de 3. Por ahí la calificación está en 2.7. ¿Sí? Entonces la pregunta que siempre yo me hago, oiga, si yo estoy en 2.7, ¿puedo saltar a 4? ¿Cómo lo hago? Eso es un problema estructural del país, porque finalmente las empresas MIPYME se concentran en actividades que generan ingresos a corto plazo. El otro día le escuché una frase a alguien que me gustó, que nosotros hacemos innovación de supervivencia. Nosotros hacemos innovación de supervivencia. Es porque si no vendo, no como. Y en eso anda el 95% del aparato empresarial. ¿Correcto? Eso lleva a que ya conocimos nuestro cliente. Les acabo de hacer una radiografía súper rápida de 3 minutos de lo que le pasa a los clientes de nuestros clientes. Estamos sacando personas profesionales que tienen que ir a un mercado laboral que tiene problemas de muchos diferentes órdenes, pero también tiene oportunidades que las vamos a mirar más adelante. Eso lleva a que, ¿qué está sucediendo en el mundo? Porque nosotros tendemos a hacer, yo digo siempre, lo he explicado alguna vez, digo, nosotros hacemos mercadeo de ombligo, nos miramos nosotros y creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. No, señores, el mundo va muy rápido y va muy distinto. Esta frase siguiente es una frase de la persona del doctor Klaus Schwab, que fue el fundador del Foro Económico Global. Y dice, y a mí me encanta la frase porque eso resume perfectamente, es la cuarta revolución industrial se puede describir como una gama de nuevas tecnologías que fusionan el mundo físico y digital y biológico e impactan todas las disciplinas, economías e industrias. Señores, estamos en la cuarta revolución industrial y nosotros ni siquiera vamos como en 2.5, 2.7. Todo el mundo nos vive vendiendo que tenemos que pasar a 4, pero ¿y eso cómo me lo como? Esa es la gran pregunta, ¿cómo lo hago? Datos así súper rápidos para tener en cuenta. Para el 2025, 1 de cada 3 empleos será automatizado. O sea, muchos procesos que antes hablaba, y no solamente en automatización, yo de formación soy ingeniero en automatización, 15 años haciendo proyectos en diferentes industrias de manufactura, muchas cosas, mucha agua debajo del río, pero ahorita vinieron los tales RPAs, los Robot Process Automation de software. Entonces eso va a eliminar una cantidad de trabajos repetitivos muy importantes. Estamos en la era de la ubicuidad, omnipresencia, cloud computing, industrial IoT, Big Data Analytica, Machine Learning. ¿Eso cómo me lo como? Se espera que la población de más de 60 años se duplique para el año 2050. Es un problema muy importante. Todo el rollo de las pensiones, por ahí que hemos estado escuchando, la tasa laboral, la gente que va a mantener, la gente en edad productiva. Los países están haciendo esas preguntas, pero nosotros ¿cómo los vamos a abordar? Pasamos de una economía de recursos limitados y tangibles a una economía de intangibles. Miren Amazon, miren Facebook, miren todas esas compañías, miren ahora ¿qué quiere ser? TikToker. Miércoles, yo quería ser ingeniero. ¿Sí? Los chicos ahora son TikToker porque ellos están generando algo que es intangible y venden y ganan dinero con eso. La esperanza de vida es de 80 años en promedio en los países de la OCDE. 80 años. La gente se está pensionando a los 60, hay que mantener un sistema
por 20 años. Pero cada vez va a haber más viejos, entonces ¿qué vamos a hacer? El 70% de los bebés de hoy trabajan en trabajarán de los bebés de hoy, trabajarán en profesiones que aún no se conocen por la simple razón que todavía no han sido inventadas o creadas. Les doy el ejemplo del TikToker. No sé, en alguna universidad de pronto en algún tiempo dirán, carrera TikToker, 3 semestres. ¿Sí? No falta. El conocimiento, cuanto más se usa, más vale. Pero como nosotros no sabemos gestionar datos, pues no generamos conocimiento. Entonces, no creamos valor. La estrategia ya no se formula como antes, cada vez será más difícil planificar. Estamos en un mundo VUCA. No sé si han escuchado el término de VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Que se lo inventaron los gringos cuando cogían y entraban a un teatro de operaciones, y entonces eso no era antes como las guerras de antes, donde pues usted sabía dónde estaba parado el enemigo, pero pues ahora usted se mete en una guerra de esas, tipo Afganistán, y los tipos no saben por dónde les van a disparar. Entonces para ellos es un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Correcto? VUCA. Entonces, en un mundo que no hace sino cambiar, pues esos temas de donde se sentaba la junta directiva a hacer la planeación estratégica para 5 años, apague y vámonos porque eso no funciona así ya. Usted tiene que estarse ajustando todo el tiempo a una realidad que no hace sino cambiar. Y finalmente, para poderse adaptar a esos cambios tan agresivos, pues adivine qué es. Los datos son el oro del siglo XXI y eso es a lo que se hace o lo que se va a dedicar la cuarta revolución industrial. Entonces, todo está cambiando supremamente rápido, donde estamos hablando de plantas Smart Factories, estamos hablando en temas de agricultura, estamos hablando en temas de energía, de oil and gas, de retail. El mercado de retail cambió, ¿sí? Antes la gente conocí el caso de una persona que me decía, yo tenía un restaurante puesto y me fui a lo que se llama la Hidden Kitchen, cocinas ocultas, la aplicación, le traen y el tipo no tiene un local, bajó inmediatamente los costos operativos de tener un local abierto en un montón de plata y volvió rentable el negocio. Eso está pasando por todo lado. Agricultura inteligente, temas de salud, transporte, todo está siendo impactado. Estamos hablando de un montonón de tecnologías, de robots autónomos, de simulación, de big data, que no importando el negocio en el que yo esté, si es un negocio de manufactura, de servicio, de transformación, de lo que sea, tengo que crear valor con la tecnología. Y eso es en materiales, en paneles solares, en big data, bueno, una cantidad de cosas de tecnología que como nunca antes en la historia se pueden integrar. Es que eso es parte del secreto de la cuarta revolución. Son una cantidad de tecnologías que hasta hace 10 años usted no podía haber pegado unas con otras, pero en este momento usted las pega y crea cosas que no sabía e integra ese tipo de tecnología. Y eso lleva a que uno tiene temas de control, tiene temas de tablets y movilidad, tiene temas de realidad virtual, tiene temas de drones, ¿sí? Tiene temas de exoesqueletos, tiene temas de 5G, tiene Internet industrial de las cosas, Edge Computing, porque todo el procesamiento, ¿cuál es el oro? Datos. Datos y más datos. Pero resulta que toda esa cantidad de dispositivos que yo tengo por todo lado van a capturar datos de un mundo físico para mandarlo a un mundo digital. Y con esos datos empezar a alterar lo que está pasando en el mundo físico. Eso está haciendo Facebook, Amazon y todo el mundo. No nos damos cuenta porque nosotros somos la fuente de los datos y no nos pagan. Big Data, inteligencia artificial. Y todo el mundo dice, wow, inteligencia artificial. Resulta que la inteligencia artificial, yo de formación en la carrera, recuerdo que nos dieron inteligencia artificial y nos explicaron una mano de algoritmos y de matemática de locos. Pero resulta que en esa época, hace más de 20 años, pues todos los fundamentos eran puros temas de estadística en un tema matemático, ¿correcto? Que no se pensaba teóricamente que hubiera la capacidad de cómputo para lograrlo. Y finalmente se logró la capacidad de cómputo. Y obviamente como se logró la capacidad de cómputo, todo ese poco de cosas matemáticas están inventadas hace 70 años. Pero ya en este momento está la capacidad de cómputo y no es on-premise, no es en un sitio, sino que está en la nube, porque la 5G nos permitió los canales de comunicación. Entonces todas las reglas de juego no hacen sino cambiar. Digital Twins, todo el tema de Digital Twins, crear modelos digitales de sistemas de máquinas para hacer temas de mantenimiento predictivo, encontrar patrones de comportamiento y decir, esa máquina se va a dañar en 2 días, en vez de coger y cambiarle una pieza cada 1000 horas, entonces es un montonón de dinero. Eso lleva a que
para muchos, no sé si de pronto son de la parte de control, uno viene un tema, y es que cuando uno habla de industria 3.0, yo les contaba que en Colombia y en Latinoamérica no hemos cerrado ciclo de 3. Hablamos de industria 3.0, está el boom de industria 4.0, pero vamos como en 2.5. ¿Por qué? Pues es fácil, porque resulta que las compañías durante 30 años estuvieron montando áreas de IT, aquí es donde están los ingenieros de sistemas, donde estuvieron montando ERPs de las marcas que quieran, no voy a hablar de marcas. Pero también estaban, por ejemplo, en caso de lo que llamamos las Operation Technologies, donde están todos los sistemas de control, PLCs y todo ese tipo de cosas. Aquí en la mitad hay un mundo donde el software, la gente de IT hablaba con la gente del mundo físico, y esta capita aquí en la mitad, que se llama la parte que yo llamo convergencia digital, no estaba. O sea, juntar ese mundo físico con ese mundo digital no era una tarea sencilla, y parte del ejercicio de terminar Industria 3.0 es hacer eso. Eso es Industria 3.0. ¿Y las compañías por qué están en 2.5? Porque no han podido construir esta capa que está aquí en la mitad. Ese es el resumen. No lo hemos hecho, no hemos podido cerrar ese ciclo. Pero resulta que llegó ese avalancha de tecnología que les acabo de contar, y aquí es donde nosotros desde Segen Group nos inventamos un modelo distinto, por la experiencia, el conocimiento y muchas horas de estudio. Llegamos a la conclusión de que esa pirámide que era Industria 3.0 la podíamos convertir en este modelo de capas de industria digital y productiva, Industria 4.0. Y definimos siete componentes: un procesos físicos, capa ciberfísica, capa de interconexión de datos, capa de gestión de datos, discúlpenme acá, capa de analítica, capa de modelo de negocio y ciberseguridad. ¿Qué metí aquí? Cada una de las capas, si ustedes se ponen a mirar dentro de una compañía, pues son profesionales distintos. Y de alguna otra forma hay que empezar a hacer esos procesos de integración y hacer temas de convergencia. ¿Para poder qué? Construir, ir al campo a recoger los datos del proceso que sea, de la industria que sea, poder capturar esos datos y empezar a hacer analítica de datos. Para eso se requieren profesionales de todas las disciplinas que ustedes imaginen. Y esa es la gran diferencia, porque aunque aquí todo se estaba haciendo como un concepto on-premise, las compañías invertían un montón de dinero para tener toda esa tecnología ahí en el sitio, en la planta, pues resulta que en esta cuarta revolución industrial, a raíz de toda la nueva tecnología, pues no hay necesidad de que sea en el sitio, para eso está la nube. Entonces yo puedo capturar un montón de datos y mandarlos allá a la nube, a fracción de costo. Entonces, ¿se acuerdan de las compañías pequeñas del 95%? Pues resulta que ahora esas compañías pueden acceder a tecnología que accede el 1%, que son las que tienen billetico, que tenían plata para invertir en esos grandes proyectos de tecnología, porque eso es inversión de capital hacer esos proyectos tecnológicos. Ahora, por la cuarta revolución industrial, ese 95% y ese 4% de medianas y pequeñas compañías van a poder comprar el servicio de esas tecnologías y no tener que pagar costos de inversión de esas tecnologías para poder acceder. Pero no hemos cambiado el chip, ¿sí? No sabemos cómo hacer eso. Entonces lo que está pasando es que la tecnología se socializó. Esta es una curva que a mí me gusta explicar, porque es que finalmente lo que está pasando es que muchas compañías tienen acá los procesos, sacan datos, pero hay una diferencia entre dato e información, y es contexto. 20 es un dato. 20 grados centígrados en Pereira. Ah, sí, estoy acá. Eso es información. Pero las compañías en este momento, uno, no tienen estandarizados los procesos, por eso tenemos problemas de productividad. Dos, no sabemos sacar los datos. Tres, tenemos temas de información, entonces no sabemos darle contexto a la información. 4, tenemos que utilizar herramientas de la cuarta revolución para hacer análisis y generar conocimiento. Y al generar conocimiento generaremos riqueza. Esa es la curva. Simple, clara y corta. Pero no lo estamos haciendo. Tenemos y necesitamos profesionales que entiendan cómo hacer esto para poder ir a la cuarta revolución industrial. Eso lleva a que obviamente estas dos partes de acá está, para mi concepto muy humilde, entre lo que tendría como industria 3.0 y estas donde se hace procesos de descubrir y aprender datos, donde se hace análisis y generación de conocimiento, es muy de industria 4.0. Pero uno tiene que ir después del otro. Entonces necesitamos profesionales y empresas y personas que entiendan cómo hacerlo para poder hacer ese proceso de transformación. Si no, vamos a seguir relegados,
diciendo que es que somos un país con muchas oportunidades, pero pobrecitos nosotros, porque es que no podemos. Eso no es. Somos un país rico, con gente muy capaz, pero lastimosamente nos mata el desorden, en mi humilde opinión. Eso lleva a que realmente las compañías, cuando uno empieza a mirar compañías, los indicadores de productividad en Colombia se caen tan drásticamente, es porque como somos improductivas y adicional a eso estamos súper desordenados, que esa es la verdad, pues obviamente eso es el cuento del iceberg, que uno nomás ve la parte de encima de los datos, pero cuando uno se pone a analizar, hay una cantidad de opciones para recoger toda esta cantidad de dinero que lo perdemos y nos hace ineficientes en el sistema, por eso son pérdidas no visibles. Las compañías están llenas de eso. Uno de los datos más interesantes que yo encontré en un estudio de las 5.000 empresas más grandes de Colombia, por ahí en el 2020, decía que las compañías medianas, las grandes, las que pueden invertir en tecnología, duplican su utilidad año a año. Y las medianas no logran duplicar o no logran sino solamente crecer como un 17% sus utilidades porque por temas de productividad. Como no saben utilizar bien la tecnología, no logran elevar sus niveles de productividad. Y por consiguiente, como no son más productivas, pues no ganan dinero. Y como no ganan dinero, pues no tienen plata para hacer innovación. Y vuelve el ciclo y se repite. En eso nos la pasamos. Y esa es la realidad de lo que pasa en nuestras industrias. Finalmente llegamos a esta parte de integración. De eso es un concepto de industria 4.0 que se llama integración vertical y horizontal. Entonces, en términos generales, una compañía, no importando el tamaño de la compañía tiene como unas áreas, la podríamos llamar relación con el cliente, operación y prestación de servicios, gestión inteligente, innovación de productos y servicios y cadena de suministros colaborativa. Estas 5 áreas nosotros las sacamos de una consultoría que le hicimos a Impulsa, donde fuimos nosotros los operadores metodológicos de los centros de transformación digital empresarial en Colombia, donde al final del ejercicio, con lo que nosotros les ayudamos a las cámaras de comercio, aproximadamente llegamos en esos 22 meses de trabajo a impactar unas 12.000 compañías, donde les estábamos como echando el cuento del tema de la transformación digital. Porque la transformación digital no es solo tecnología, es un cambio mental de cómo hacemos las cosas. Y entonces para pegarle a ese 95% de empresas que hay en el país, pues toca empezar a enseñarles, oiga, venga, cómo es que tienen las compañías, cómo organizan esa información, cómo tienen su modelo de información y empezar a hacer esos procesos de integración. Porque como el mundo cambia tan rápido y es tan buca, resulta que lo que me pedían a mí hace un mes, puede que cambien todas las condiciones y tenga que ajustar cómo es que yo vendo el servicio. Y tengo que estarme adaptando. Entonces la cuarta revolución industrial está exigiendo ser ágiles y flexibles. Ágiles y flexibles. ¿Para qué? Adaptación. Pero como soy primero paquidérmico, grande y pesado y no tengo datos para tomar decisiones y anticiparme, pues entonces me queda muy difícil ajustarme a los cambios del mercado. Eso es lo que va a pasar con Industria 4.0, pero nuestras empresas no están preparadas para eso. Y nuestros clientes de nuestros clientes, o sea, nuestros clientes, los estudiantes, no están entendiendo qué es lo que se van a ir a enfrentar. ¿Qué tenemos nosotros que hacer aquí desde la academia? Entender el concepto y la realidad de lo que le está pasando a los empresarios para ajustar lo que le estamos enseñando a los estudiantes, es mi humilde opinión. Porque cada vez va a cambiar más rápido. Y eso lleva al tercer punto. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ok, vamos bien. ¿Cómo dar el salto? Entonces ya entendimos los clientes de nuestros clientes, entendimos un contexto internacional. Eso es lo que está pasando. Esas son las conversaciones que se están dando a nivel global. En esas conversaciones está metido los países del primer mundo. Hace un rato me comentabas que Canadá, que Francia, están buscando profesionales porque saben que son datos. Hay escasez de ingenieros de sistemas. Según un estudio del MINTIC, para el 2025 habrá un déficit de 100.000 ingenieros en Colombia de sistemas. En un estudio que revisé hace un mes o algo así, decía que los ingenieros de sistemas y los personales de técnico, el último año el incremento salarial fue del 20%. No hay gente, pues a menor oferta, suben los precios. Y van a seguir subiendo los precios. Entonces es un poco, yo creo que es un problema de ventas. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que cambiar en las facultades de ingeniería. Deberían dictar un curso de marketing y ventas. Los ingenieros no sabemos vender. ¿Ustedes saben cuáles son los profesionales más escasos en ingeniería?
Personal técnico que tenga habilidades de ventas. Usted no consigue personal así fácilmente. Personal con habilidad técnica, con conocimiento técnico, que tenga habilidades de venta. Y es aún más escaso el que sea personal técnico, que tenga habilidades de ventas, que sepa gerenciar proyectos. Y es aún más escaso el personal que tenga habilidades técnicas, que sepa vender, a organizar proyectos y que adicional a esto tenga espíritu empresarial. Hay menos. ¿Qué queremos formar? Es la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué queremos formar? Porque finalmente el salto no va a ser como se estaba haciendo antes. Con las políticas de lo que se estaba haciendo antes no se va a dar el salto. Eso lleva, oh my God, acá. ¿Cómo dar el salto? La pregunta es, si estoy en 2.5, 2.7, industria 4.0, que eso es un concepto de los alemanes que nos vendieron a todo el mundo y lo supieron hacer mercadeo, pero pues el concepto vale. Oiga, yo si estoy en 2.7, tengo que pasar 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3, 4. ¿Cuánto me vale? ¿Cómo lo hago? Para mí, humildemente, yo digo que sí se puede dar el salto, pero eso es como cuando uno está en quinto de primaria y lo van a pasar a 11. Bueno, yo no sé si todavía se dice 11, pero en mi época se decía 11. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Lo podría hacer? Yo creo que sí lo podemos hacer, pero tenemos que saber exactamente cómo voy a dar los pasos. Y primero, entender en dónde estoy. Esto es una de las cosas que para mí más me generó entendimiento de muchas cosas. Este es un ciclo normal de cualquier producto o servicio, donde normalmente un producto o servicio en el tiempo tiene una etapa de introducción, de crecimiento, de madurez y declive. Esta curva duraba años. Usted se inventaba un producto y eso duraba. Ahorita los productos no duran eso. Hay productos de semanas o de meses. O ustedes inventan algo y como el mercado cambia tanto, pues ustedes tienen que o ajustar el producto o cambiarlo. Entonces, en efectos prácticos, ¿qué le está pasando a las compañías? Que tienen que estar todo el tiempo, por eso es que habla todo el mundo de innovación, 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 innovación. Porque resulta que el mercado cambia tanto que usted todo el tiempo tiene que estar sacando productos nuevos. Imagínense que esto fuera como un tema de olas, todo el tiempo estar mandando olas. Las compañías que no tengan la capacidad de estar metiendo productos nuevos, o sea, olas todo el tiempo, pues obviamente sacan un producto, entra a su etapa de madurez, declive, que se vuelven meses, y en ese momento la compañía se muere, porque no tiene la siguiente ola que genere el flujo de caja para la siguiente, y para la siguiente, y para la siguiente. Entonces las compañías no tienen capacidad de innovación, no se logran adaptar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestras compañías y nuestros profesionales tengan esa capacidad. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? La diferencia entre creatividad e innovación es método. Nosotros en Colombia no tenemos método, nos cuesta ser muy metódicos. Todo tiene un método, un paso, una receta para hacer la sopa. ¿Correcto? Esa receta para hacer la sopa es parte de lo que tenemos. ¿Y cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Pues que la innovación se materializó y se vendió en el mercado. Si yo saqué un producto o algo y finalmente no tuvo éxito comercial o no se logró vender, pues tuve un producto, un MVP, un producto mínimo viable que no fue exitoso. Y la velocidad con que yo pruebe y testeé productos para que se ajusten a las necesidades del mercado, pues va a ser la clave para poder generar. Hay un libro muy bueno que habla de los 3 horizontes y yo sigo, oiga, sí, eso tiene supremamente importancia y es que las compañías van a necesitar todo el tiempo tener como esos 3 enfoques de horizontes, uno hacia el core del negocio, otro hacia generar negocios emergentes o el mismo core del negocio, cómo lo amplían. Y finalmente, pues, un tema de nuevos negocios. Pero las compañías todo el tiempo van a tener que estar como generando algo, para que no tenía averigüen, un concepto de algo que se llama ambidiestrismo. Y es esa capacidad de estar con la operación actual, donde yo estoy generando el flujo de caja, pero por el otro lado, con la otra mano, yo estoy generando esos nuevos modelos de negocio que me van a generar la siguiente etapa de crecimiento de las compañías. Entonces, las direcciones de las compañías van a tener que estar haciendo ese ambidiestrismo. Entonces, eso es como jugar con 2 pelotas a la vez. Pero esa es la realidad. No hay nada que hacer.
Entonces las compañías van a tener que estar haciendo innovación en la gestión, innovación en la estrategia, innovación en los procesos, innovación en los productos, innovación, 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 innovación. Pero eso también se vuelve un poquitico etéreo, y ahí fue donde nosotros desde Segen Group, después de todo este análisis y todas las cosas que hemos vivido, llegamos a una conclusión, y es que hablamos de 7 componentes de la transformación digital. Para nosotros son las 7 cosas cuando una compañía quiere empezar a hacer un proceso de transformación que debe tener en cuenta para poder hacer exitoso ese proceso de transformación. Entonces el primero es una estrategia orientada al cliente. Por eso yo arranqué preguntándole quién es el cliente de sus clientes. Si yo no sé quién es el cliente de mi cliente, y cada vez que ustedes vayan a hacer un negocio o vayan a vender algo, háganse esa pregunta: ¿quién es el cliente de mi cliente? Si el hijo le va a ir a comprar, alguien va a una peluquería, voy con mi hijo, el peluquero, la persona que me está vendiendo los zapatos, no le está vendiendo zapatos al niño, se lo está vendiendo al papá. Porque el papá va a decir, supuestamente los zapatos son para el niño, pero el papá que va a decir: ay, tan lindo mi hijo, mire cómo se le vende bonito los zapatos. Que compró fue el papá. El cliente de mi cliente es el que tengo que buscar. Entonces, esa estrategia orientada al cliente. Un tema de cultura y equipos motivados. Estábamos hablando hace un rato de la altísima deserción y la poca cantidad de personas, de estudiantes que quieren estudiar ingeniería. Y todo el mundo dice: ay, es que no consigo plata. Yo, pues hermano, métese a estudiar ingeniería. Tengo sobrinos que les digo: no, pero es que yo quiero estudiar otra cosa, papá, tío, yo no quiero eso. Y bueno, después no se queje, ¿sí? Cuando salga y no tenga trabajo, no se queje, ¿sí? Uno les dice, pues la juventud. Entonces, ¿cómo motivamos a la gente? ¿Cómo le generamos emoción? Esto que nosotros hacemos es súper divertido, si uno lo sabe hacer, si uno le halla el gustico. Porque hay muchas cosas por hacer, es una cantidad de cosas. Entonces, adicional a eso, ¿cómo motivo mis equipos de trabajo dentro de las organizaciones? Porque ese tema de cambio es bien complejo. En estos días estaba hablando con un amigo y me decía que es de mi edad, me decía: he tenido unos problemas muy fuertes liderando un poco de muchachos muy jóvenes, porque tú ya no les puedes decir nada. O sea, uno viene de una cultura donde tocaba trabajar y había que hacer y ahí estaba, pero ahora los pelados, usted medio les dice algo, ya se van incomodando y eso va a ser complicado. Es una realidad. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar? El tema de gestión ágil de proyectos. Y aquí viene el tema del PMI, de Scrum y de todo el tema de proyectos ágiles. Porque son tantos proyectos que se dan para adaptarse a los cambios que la compañía va a estar en modo proyecto todo el tiempo. Entonces, la gente no sabe gestionar los proyectos de una forma ágil. Entonces viene el tema de la Agile, ¿sí? Porque uno antes tenía los proyectos que duraban meses o años y eso ya no dura todo ese tiempo. Tecnología con propósito. El tema de la tecnología con propósito se da principalmente porque hay una frase que a mí me gusta decir, es que las inversiones en tecnología se tienen que ver en el PIG de la compañía. O sea, yo no meto plata en tecnología porque es bonita. Y uno a veces como ingeniero pues le parece y se engoma con la tecnología, pero si la tecnología no genera valor, no hay negocio. Entonces la tecnología tiene que tener un propósito. Procesos eficaces, volvemos al punto de hace un rato, porque los niveles de productividad, gestión inteligente del conocimiento. Se genera tanto conocimiento en las organizaciones, pero no se sabe gestionar. Y finalmente, cómo llevar a innovación a la acción. Entonces, esos son los 7 componentes que nosotros hemos dicho. Y el reto es materializar y monetizar la innovación para pasar, y hay que pasar rápidamente a la acción para crear valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo organizo todo ese montón de piezas? Y eso es, señores, lo que está pasando en las organizaciones. Les hago la pregunta: ¿ustedes están organizando sus currículums entendiendo lo que está pasando en el mercado? Es la pregunta que les quiero dejar. Y que va a cambiar. Y va a seguir cambiando. Y no lo va a poder detener nadie. La pregunta es: ¿qué tan rápido ustedes se adaptan a los cambios que le están pasando a los clientes de sus clientes? Un concepto de hiperpersonalización. Cada vez las personas van a querer más productos a nivel hiperpersonalizado. Si yo quiero, y eso va a generar, y luego lo digo, esto es una de las oportunidades de crecimiento en Latinoamérica. Nosotros tenemos nuestras líneas de producción de muchos productos pequeñas, no son productos tan masivos.
Una de las oportunidades es que utilizando tecnología de la cuarta revolución industrial podamos generar lotes de producción más pequeños, semi-estandarizados, para generar procesos de hiperpersonalización. Ahí hay una oportunidad de crecimiento, pero no la sabemos plantear porque no la entendemos cómo hacerla. Y eso puede generar una cantidad de nuevos modelos de negocio. Entonces hay que adaptarse. La gente ahora habla de temas de experiencia. ¿Sí? Y vuelvo y les digo, las personas que de pronto han visto que una cartera Louis Vuitton o algún producto de estos de gama alta o un auto de gama alta, pues la gente está comprando esa experiencia. Entonces hay un tema intangible. Nosotros en Colombia no hemos desarrollado marcas, no sabemos vender experiencias. Estamos aprendiendo, pero hay que acelerar el paso. Porque la gente ya no compra producto, nosotros estamos focalizados por acá, en commodity. Por aquí medianamente ya estamos pasando de materias primas a producto fabricado, a un tema de servicio y a experiencia. Materia prima, producto manufacturado, servicio, experiencia. ¿Dónde está la plata? En la experiencia. Ustedes sabían que una taza de café en Starbucks en Nueva York, que vale como, perdón, se me fueron los datos. O sea, para resumir, como del 8%, el 8% del valor de una taza de café en Nueva York es lo que le llega al productor de café aquí en Colombia, 8%. El otro 92% de todo el valor de lo que se vendió en Estados Unidos se queda allá. Y nosotros acá, produciendo café. Esa es la realidad. ¿Cómo pensamos la realidad? Oiga, pero es que somos un país pobre, pobrecitos. Pobrecitos no. Tenemos que cambiar la forma como hacemos las cosas. Entonces tenemos que generar diseños de nuevos productos, generar nuevas experiencias, crear cosas nuevas, que realmente podamos llevar a otras experiencias nuevas, diferenciar experiencia. Todo el sector textil, aquí creo que en esta zona hay mucho tema de textileros. Oiga, venga, le voy a mandar ropa a la medida. Esto es una fábrica, un personaje que creó esta compañía. Estas truzas te la venden, te tomas la foto y te toman las medidas de tu cuerpo. Y de esa forma te mandan la ropa a tu medida. Con esto que se inventaron. Entonces te compras la truza, te tomas la foto y él te escanea todo el cuerpo y con eso te sacan las camisas y los blue jeans y te las mandan. Innovación. Sector textil. ¿Lo estamos haciendo? No. Experiencias. Hay un libro que se lo recomiendo, que este es un libro que se llama Exponential Organization, que es muy interesante. Y en este libro, ¿quiénes han escuchado lo de la ley de Moore? Ingenieros. Ley de Moore. La que hablaba que cada 2 años, cada 48 meses, la capacidad de procesamiento y se duplicaba de los transistores, del tema de procesamiento y el costo bajaba a la mitad. La ley de Moore decía eso y obviamente eso es lo que ha permitido que tengamos smartphone. O sea, no sé si ha escuchado que aquí hay más capacidad de procesamiento que cuando mandaron al hombre en la luna en el 60. Aquí hay más capacidad de procesamiento que el procesamiento que se utilizó para mandar al hombre a la luna. Pero ahora lo utilizamos para TikTok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso generó un tema exponencial. Pero nosotros como humanos trabajamos en un tema lineal. Nosotros no estamos adaptados mentalmente para trabajar en forma exponencial. El cerebro nuestro no opera así. Pero lo que está sucediendo es que todo lo que tenga, no me acuerdo exactamente el nombre de la ley, pero lo que significa era, el personaje decía, todos los mercados o procesos donde se le pone algo de tecnología, la ley de Moore se les empieza a pegar. ¿Sí? Y eso significa que se empiezan a volver negocios exponenciales, y eso es lo que está pasando en la cuarta revolución industrial. De ese libro saqué esta gráfica donde decía, mira que en el 2007 una impresora 3D costaba $40,000 en el 2007 y en el 2014 ya bajó a $100. 400 veces en 7 años. ¿Por qué? Porque como se empezó a utilizar tecnología en ese proceso de impresión, la capacidad de procesamiento se volvió exponencial y el costo. Y si ustedes observan, todo es por lo mismo. Resumen, ¿sabe que ya no es negocio ponerse a hacer tanta tecnología? Si no
a usarla. Shh, tú no le digan a nadie. No nos tenemos que matar la cabeza porque esa tecnología ya bajó de costo. Lo que nosotros necesitamos es coger esa tecnología y saberla integrar y saberla usar acá. Que es que debemos desarrollar tecnología. Seguramente sí. ¿Tendremos que saber desarrollar tecnología? Sí. Pero arranquemos por lo menos usando la que ya existe. ¿Para qué? Para ahorrarnos ese paso e ir a sacar la explotación de los datos. ¿Correcto? Y ahorrar ese ciclo. Entonces, el cambio asusta, pero es inevitable. El cambio asusta, pero es inevitable. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues salirnos de la zona de confort, pasar a la zona de miedo, pasar a la acción y finalmente llegarán los éxitos. Pero hay que empezar ahora, vamos retarde. Pero bueno, es preferible darse cuenta y arrancar, a seguir escuchando y no a actuar. Llegamos al cuarto punto. Voy un poco atrasado, pero no haberlos aburrido. Yo siempre digo, eso es un término, un acrónimo que inventamos que se llama DROPS. Y estamos en un océano para mí lleno de DROPS. De desafíos, de retos, de oportunidades, de problemas, de situaciones. El tema es cómo mentalmente yo absorbo el tema. O un evento lo convierto en una situación, un problema, o una oportunidad, un reto o un desafío. Son estructuras mentales para asumir las cosas. Y eso lleva a este par de gráficas que sustentan parte de lo que yo les voy a contar. Esta es una gráfica del Atlas de Complejidad de la Universidad de Harvard. En el Atlas de Complejidad, esta gráfica es Colombia 2019. Estos datos no han cambiado mucho. Los invito a que busquen el Atlas de Complejidad de la Universidad de Harvard. Mire, supuestamente del 95 al 2019 lo que nosotros exportamos. Minerales, servicios, agricultura. ¿Sí? Mire nuestro aparato de nuestras exportaciones. Somos un país minero. Así digan que no, que van a cambiar. Eso es cuento. ¿Sí? Somos un país minero. Esta es la composición de esas exportaciones. Y entonces uno dice, miércoles, puro servicio, allá puro materia prima. ¿Esa es nuestra realidad? Tan. Tomé ese Atlas de Complejidad con base a otro estudio que he estado mirando, que ya les voy a mostrar, que es uno del Foro Económico Global. Veía que el país más desarrollado en temas de industria 4.0, que está más avanzado, es México. Entonces hice el proceso de comparación con México. Mira México. ¿Sí? Electronics, maquinaria, vehículos, minerales, agricultura. Mira la composición. Entren a mirar la de Estados Unidos, entren a mirar la de China, y bueno, se van a dar cosas muy interesantes a uno analizando esos datos. Mire la composición de México. Entonces, Colombia, México. Y aquí llego a un otro estudio, este es de la Universidad de Harvard, este es del Foro Económico Global, porque es muy interesante, porque con base en todo eso fue que se construyó un modelo que ya les voy a mostrar, donde finalmente Colombia, como ustedes pueden ver, pues tienen unos indicadores de preparación para la industria 4.0. Y nosotros como tal, pues son diferentes factores, mírenlos acá, 4, 4, 6, y aquí no me voy a detener a explicarlos, pero me voy a quedar en dos fundamentales. En la estructura de producción sacamos 4,6 y México saca 6,7. Y eso automáticamente hace que México esté en los países legacy, como los seguidores, los que están ahí metidos en el proceso, y nosotros estamos por aquí en los nacientes. ¿Sí? Los recomiendo que también miren ese documento de Renaissance for Production del Foro Económico Global y sacan todas estas cantidades de indicadores. Y no los quiero que nos comparemos ni contra Alemania ni contra Japón porque nos ponemos a llorar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la realidad. Bueno, ya, pase la página. Eso fue, de todo eso que les he contado, ese es el resumen de más de 20 años. De estar observando, de estar entrando a empresas, de estar haciendo temas de consultoría, de estar estudiando y todo ese montón de cosas. Dije, bueno, lo primero que hay que saber es dónde uno está parado. Y eso llevó a que diseñamos dentro de Segen Group un modelo que lo llamamos el indicador de madurez digital e innovación, el cual
desarrollamos generando que hay 5 tipos de compañías: empresas básicas, empresas en transición, transición madura, empresa digital y empresa de talla mundial, donde hay un tema de grado de adopción y grado de apropiación. Adopción es cuando uno implementa tecnologías y apropiación es cuando los equipos están adaptados a usar la tecnología. Y esto es un indicador, no eso no lo encuentran en ningún lado, fue algo que nos inventamos para poder hacer esos temas de medición. Desarrollamos un software, ¿sí? Desarrollamos, y con esos conceptos en mente y con todo lo que hemos contado, dijimos, oiga, lo primero que hay que hacer es saber uno dónde está parado para poder definir como un plan de ruta. Porque si no, pues sigo ahí como dándole vueltas a los problemas. Entonces, dijimos, vamos a ayudar a pasar a la acción. Y ahí fue donde nosotros desarrollamos esta plataforma que se llama Conectie, los que quieran entrar a mirarla. Donde nosotros en esta plataforma se tiene que empezar a preguntar, ¿qué proyectos voy a necesitar para poder avanzar y empezar a hacer el cierre de la brecha? Entonces, ese es el segundo paso, que lo llamamos Rubik, que se llama Plan de Transformación Digital. Cuando la compañía hace ese plan, al final logra tener, digamos que por lo menos un listado a alto nivel de cuáles son los proyectos que tendría que ejecutar la compañía para empezar a hacer ese proceso de transformación. Y finalmente, cuando ya la alta dirección o las compañías toman la decisión de que van a invertir en esos proyectos, pues pasamos a la etapa de Compass, que es la ruta de transformación digital, y es ese proceso de acompañamiento para mirar los indicadores que demuestran que lo que uno está haciendo sí realmente está creando valor. Entonces, eso digamos que fue lo que nosotros desarrollamos, porque al final, no importando la ciclo de vida de cualquier proyecto, uno tiene como estos grandes pasos, y eso es otra de las grandes dificultades. No se saben estructurar los proyectos. Hay una debilidad muy grande para estructurar proyectos. Aparte que tenemos problemas operativos, porque a nivel de operación somos bajos en productividad, por desordenados, porque nos falta método. A la hora que vamos a organizar los proyectos, pues nos enredamos mucho la pita y no sabemos estructurar los proyectos. Eso es lo que nos pasa. Mire el Transmilenio, mire el metro de Bogotá 70 años, bla, 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 mire Hidroituango, mire, bla, mire las vías, mire los proyectos de cualquier cosa, mire el tema de la reestructuración. Todo eso es falta de método y falta de profesional. No estoy hablando de corrupción ni nada de esos rollos, método. Eso lleva a que obviamente uno cuando está haciendo un proyecto tiene una etapa de diseño, de suministro, implementación y operación y mantenimiento. Esto es supremamente importante en la cuarta revolución industrial. Entonces uno tiene una concepción del proyecto, lo que uno llamaría en ingeniería civil o mecánica, ingeniería conceptual, básica o ingeniería de detalle. En software lo llaman el blueprint, por ejemplo, que uno se pone a hacer el blueprint, es la misma cosa. Viene una etapa de suministro donde uno hace el proceso de contratación, instalación, puesta en servicio y operación en mantenimiento. Eso es lo que pasa en un proyecto. ¿Y qué les acabo de contar? El mundo está cambiando tan rápido que las compañías adivinen qué se la van a pasar. Haciendo proyectos. Y adivine que no hay profesionales que sepan hacer proyectos. No hay. Y adicional a eso, los profesionales que habemos, atendemos normalmente el 1% del mercado, si al caso el 4% y el otro 95% desatendido. ¿Quién lo está atendiendo? El gobierno. El gobierno está tratando. A mí me costó mucho entender eso. Pero digamos que lo logré entender y tengo el placer de haber ayudado ya varias veces en varios proyectos. Actualmente estamos haciendo uno en Bogotá que se llama el programa Entorno,
donde estamos trabajando con 600, estamos buscando 600 empresas para hacer temas de innovación. Y nosotros estamos ayudando y yo me esfuerzo con mis equipos de trabajo para meterle método a la cosa para que la gente opere y cambiemos el chip de la gente y los empresarios. ¿A dónde? A ese 95% del mercado. ¿Qué hay que hacer? Pues que vendan más, que la torta crezca, no repartirse el mismo 30% entre el 95%, sino que la torta tiene que ser más grande. Y que ojalá muchos de esos pequeños se vuelvan medianas empresas y que las medianas se vuelvan grandes. Pero eso no lo hacemos, no tenemos número, no sabemos plantear proyectos. Y esto es importante en la parte de operación y mantenimiento porque esta es una gráfica que yo he encontrado, he visto, he tenido la oportunidad de analizarlo personalmente en 3 sectores. Uno, lo vi en algo que se llama SRAE, que es la Asociación de Aires Acondicionados y Refrigeración, donde se habla el costo de CAPEX, OPEX, ROI, ROA de los proyectos, donde digamos que es importante todo el tema de sistemas de refrigeración y aires, todo el tema de inversión de capital y después la operación y el mantenimiento de esos sistemas. Lo vi en una cosa que se llama BOMA, Building Owner Management Associate, la asociación de dueños de real estate en Estados Unidos, donde a usted le dicen un edificio y le hacen oiga, usted construye un edificio y mantener ese edificio tiene un costo de CAPEX y un costo de OPEX. Entonces eso hay una relación entre la plata que usted invierte y después mantener el sistema que usted creó. Lo vi con un almirante de la Armada mostrándome un tema de buques de guerra en la OTAN, donde compran un buque y mantener el buque también tiene un CAPEX, tiene un OPEX. Entonces eso todo tiene que al final pues volverse números, porque si la tecnología no da, pues obviamente el CAPEX y el OPEX no van a dar, y mucho de la cuarta revolución industrial es que ustedes observan acá, los retornos de la inversión en los proyectos de tecnología se dan en el OPEX. Entonces la gente tiene que administrar eso para generar los procesos de riqueza. Para ir acabando, porque ya se nos acabó el tiempo, espero no haberlos aburrido, pues la tecnología, ¿para qué ayuda? Para quitar todo ese poco de cargas, y la tecnología se tiene que ver en el PIG de las compañías. Resumiendo, necesitamos un trabajo en equipo gigante entre la academia, la industria y el gobierno, que todo el mundo habla, pero no saben cómo se pega eso, ¿sí? Pero de una forma eficaz, real, para crear valor y medir los impactos. Porque si no se pone gente a trabajar en equipo, no se va a lograr. La gran pregunta, ¿cómo sumamos esfuerzos? ¿Cómo no solo sumamos esfuerzos, sino que multiplicamos resultados? Porque no nos vamos a volver un país rico si no trabajamos, si no elevamos los indicadores de productividad, si no somos transparentes en los métodos, si no elevamos la cantidad de ingenieros en las carreras, porque se van a necesitar muchos ingenieros, no están estudiando ingeniería. Pero como no somos buenos para vender y lo divertido que es hacer ingeniería, pues la gente no se le pega. Esto es un tema de marketing. Recomendación, pongan una materia de marketing y ventas a los ingenieros. Eso hace mucha falta. Porque los ingenieros no sabemos vender. Necesitamos saber vender. Estamos en un mundo donde hay que saber vender. Y finalmente, hay 3 grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran que las cosas pasan y los que preguntan, ¿qué pasó? Entonces, espero haberlos dado algunas buenas ideas y que les haya parecido interesante la presentación. De antemano, muchísimas gracias por su tiempo y quedo pues disponible para las preguntas. Ingeniero José, muchísimas gracias. Aquí voy a dar lectura de quienes están conectados de forma remota desde la Universidad Católica de Colombia, Tecnológica del Chocó, Universidad del Cauca, Unisangil, Uniempresarial. Un agradecimiento a las personas que están conectadas. Y aquí tengo una primera pregunta, que de acuerdo con su hoja de vida, desde su experiencia con el sector minero, sabemos que por un lado existe dependencia, y usted lo expresaba muy bien, en muchas áreas, y el país es un país de vocación minera, pero por otro lado, además pues de algunos discursos, las condiciones sociales y ambientales tampoco les son favorables. ¿Para dónde, ustedes su experiencia, para dónde cree que va el sector o qué debe hacer y qué podemos aportar desde las facultades de ingeniería en ese sentido?
Bueno, yo tengo también la grata oportunidad de en estos momentos de estar ayudando desde hace 3 años. He estado acompañando al BID, después al Ministerio de Minas, a la Agencia Nacional de Minería y ahora a la Organización de Estados Iberoamericanos en un proyecto donde se está desarrollando una plataforma para trazabilidad de minerales. Desde la cadena, desde la exploración, la explotación, la comercialización y la demanda para hacer unos procesos de trazabilidad. Lo primero que hay que hacer es que obviamente hay que trabajar para hacer más transparente todo el tema minero. El gobierno invierte unas cantidades de dinero gigantes, pero les voy a decir cuál es el principal problema de nosotros como país. Yo lo resumo en una palabra: desarticulación. Son tantas personas haciendo esfuerzos tan compartimentados que no hay una estructura de un norte claro, y generar ese proceso de estructura mental para todo el mundo no es una tarea fácil, por intereses varios. Pero lo que yo sí digo es, hay un tema de formación muy fuerte, o sea, hay que formar a la gente. El gobierno, utilizando tecnologías como el tema de IoT, imágenes satelitales, estructurando el tema con la fuerza pública, temas de capacitación, porque no solamente puede ser represión, monitoreo de variables, bueno, una cantidad de datos. Posiblemente vamos a poder mejorar todo el tema de la actividad minera para que sea una minería responsable. Somos un país minero. Yo siempre digo, nosotros a nivel de minería, desde una aguja para adelante es un metal, un mineral. Entonces, minerales vamos a necesitar. El tema es hacerlo bien y en forma responsable. Ahora bien, con la sociedad, con las personas que actúan en la parte minera, pues obviamente hay unos temas culturales y de educación, de llegar a las regiones para que la gente entienda el correcto uso de hacer la minería, de dar los incentivos para que el sector minero no sea, el sector minero tiene muchos problemas de bancarización, por ejemplo. Entonces, darle todas esas herramientas para hacer una minería responsable. Y ahí es donde viene el tema de la educación. La única forma como vamos a cambiar el país es educando a la gente. ¿Sí? No hay otra forma. Y ahí es donde entramos todos los que estamos acá. Es un tema de educación y de formación. ¿Que nos cuesta? Sí, pero tenemos que tener tan claro el norte para dónde vamos que todo el mundo se suma y se emocione para ir hacia allá. Y eso creo que es parte del trabajo que tiene que hacer mucho el gobierno y mucho las universidades para poder masificar ese conocimiento. No sé, aquí del público presente en la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿algún comentario, alguna pregunta? Profesora, prueba con micrófono para que nos oigan. De las curvas que tú mostrabas algunos aspectos relacionados con gestión de la innovación y otros con gestión de la tecnología. Y yo creo que ahí es donde se está fallando desde las facultades, porque realmente cuando no entiendes cómo es esa curva de adopción tecnológica y cómo esos ciclos se van acortando y cómo día a día lo único que cambia es el cambio, ¿cierto? Entonces ahí es un tema donde realmente se vuelve clave. Desde la visión tuya y el trabajo investigativo, ¿qué consideras que debe ser prioritario para las facultades? Hay varias cosas. Primero, hay que entender que estamos en un mundo globalizado, ¿sí? El problema no es tener acceso a la información. Los chicos de ahora no, en mi caso, que uno tenía que ir a la Luis Ángel Arango a buscar un dato en la biblioteca. Ese ya no es el problema. El problema es la capacidad de análisis y de comprensión. Porque hay tan cantidad de datos y de información que la gente, y discúlpeme que lo diga así, la gente no sabe pensar. Porque pues en algún momento estábamos con este tema del discurso del método de René Descartes, de René Descartes, el tema del método, y yo insisto en eso, porque el gran problema que nosotros tenemos es un tema de estructura mental, en la forma como pensamos y abordamos los problemas. Si eso se mejora desde la primaria, seguramente vamos a tener personas más estructuradas para resolver problemas y adaptarse más fácilmente a la realidad. Pero están llegando una cantidad de chicos que obviamente no tienen esas estructuras mentales y cuando se tienen que enfrentar a problemas donde tienen que tener un orden para resolver los problemas, no lo logran resolver. Uno, eso tiene que ver con cosas básicas, lectura y matemáticas. Y en eso estamos fallando. ¿Sí? Entonces el problema es que a ustedes les está llegando materia prima compleja, por no decir otras palabras, a la universidad que no están preparadas para poder afrontar esos retos. Entonces aquí viene un problema de la palabra mágica del día, que se llama
Articulación. Seguimos pensando que cada primaria, bachillerato y secundaria son entes separados cuando uno es resultado del anterior, del anterior, del anterior y del anterior. Entonces, para lograr generar que la gente tenga mayor nivel de análisis, porque es que en la cuarta revolución industrial el tema es, no importa la cantidad de tan pilo que usted sea, una persona como cualquiera de nosotros alcanza a evaluar entre 8 y 10 variables en un momento. Pero van a haber tantos datos que para tomar una decisión va a ser 1.000.000 de variables para tomar un dato. Y eso lo hace una máquina. Pero es que ese no es el problema, no es el problema ni de los datos, sino esa capacidad de análisis para tomar decisiones, porque los sistemas van a ayudar. Y el que sepa y tenga esa capacidad de análisis es el que mejor lo va a hacer. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar a los chicos? Pues para mí a pensar. Es así. Porque es que el problema no es ni de tecnología ni... hay un problema de método, pero creo que tenemos problemas de método en el aprendizaje y en la forma como hacemos las cosas.